Esto, hay una palabra que decíamos hace un momento en el versículo que leímos del día, en Jeremías 29:11, que Dios tiene planes para con nosotros de bien y no de mal, para darnos el fin que espera. Y uno cuando escucha esa palabra se llena de esperanza, de alegría, de emoción, el saber que Dios tiene planes para con nosotros. Pero hoy vamos a ver un poco acerca del momento en que Dios se lo dijo a su pueblo Israel, y es el momento en que Dios nos lo dice a nosotros también. Para esto, Dios me estuvo hablando en medio de una semana un poco complicada, y recordaba yo algo que sucedía en el curso, uno de los cursos de alemán que yo estuve cuando estaba aquí en integración en Suiza. Había una compañera de un país del área de por acá, del medio oeste, del medio oeste, no, de acá. Y ella llegaba con una cara de situación, una cara así. Entonces uno le decía: Guten Morgen, Frau, wie geht's? Y ella siempre decía: Katastrophe. Y así el resto de la clase era catástrofe, porque ella, no voy a decir que lo declaraba con su palabra, sino que esa era su vida y su enfoque era eso. Y aunque vamos a hablar acerca de esperanza, a hablar de cosas que Dios tiene para nuestra vida como planes, aún así yo le puse como nombre a esta prédica catástrofe. Porque, y ahí está el dislike también, ¿no? Porque el caos o el desastre, que sería mejor la traducción de esta palabra, es parte de nuestras vidas. En nuestras vidas hay áreas en nuestra vida que hay catástrofe, que hay un desastre. Pero como les decía al inicio, Jeremías dio de parte de Dios una palabra al pueblo de Israel, donde dice así, como leímos al principio: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es totalmente emotiva, y cuando usted busca en internet, busque imágenes y ponga Jeremías 29:11, va a encontrar un montón de imágenes muy bonitas acerca de este versículo. Pero el trasfondo, como comentaba en otras ocasiones con mi hermano José, quien lidera la célula en Murten, tenemos que ser cristianos bíblicos, contextuales, y tener una palabra con el contexto. O sea, que no vamos a predicar solamente de un versículo, sino qué sucedía en ese momento y por la razón por la cual Dios habló en ese momento de esa forma. Para que no nos vayamos por aquí con versículos nada más como excusas para nuestras vidas. Así que en el libro de Jeremías, yo lo voy a poner aquí en la versión Reina Valera, para que no haya ninguna confusión. Van los primeros 6 versículos, luego lo cambio a los segundos, porque vamos a leer del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Quiero que sepan algo, voy a advertir desde el principio. Yo obvié 2 versículos, el 2 y el 3, porque simplemente habla de los nombres, y entonces quiero es que nos concentremos en la esencia de la palabra. Dice la palabra del Señor de esta forma: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Léanlo con mucha calma, porque de eso se tratan los estudios bíblicos que participamos, ¿no? Que está todo ahí, nada más que tenemos que tener la concentración. Después dicen unos nombres de los reyes que pasaron y por qué se dio la guerra y todo eso, pero el concentrado es esto. El versículo 4 dice de esta forma: así ha dicho, es el mensaje de Dios para los ancianos, para los sacerdotes, profetas y al pueblo en general. Versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casa y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas,
dad vuestras mujeres a vuestros hijos, y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Espérate un momento, yo me fui y no les dije a ustedes que, no les di lo demás. Y nadie me dice nada. Diga. Leo el 7 de nuevo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperan. Vieron que la parte final, sigue diciendo otras cosas más muy enriquecedoras para nosotros, pero me quiero concentrar en esta parte porque quizás muchos de los que tenemos ya tiempo en los caminos del Señor conocemos este versículo. Y quiero que saquemos el contexto del por qué Dios tuvo que decirlo de esa forma. Y para ello yo he sacado 7 puntos importantes de esta palabra. Y es que en el versículo 1, vámonos paso a paso, tipo estudio bíblico, ¿no? En el versículo 1, Dios le habla a los tristes que salen de su comodidad. Porque recuerden algo, esta es una palabra cuando el pueblo de Israel había quedado cautivo en Babilonia, porque el rey Nabucodonosor se los había llevado cautivo. Entonces, esta es una palabra que se le está dando a un pueblo que está en tristeza, en soledad y preguntándose, como muchas veces de nosotros, ¿dónde está Dios en la situación triste que vivo? Estudio bíblico. Estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías que envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado. ¿Cómo estarían los ancianos después que se fueron todos los jóvenes y toda la gente principal del pueblo? Se fueron llevados cautiva, fueron presos a otra nación. Estarían muy tristes, porque cuando a uno le quitan todos los familiares, o unos familiares, uno queda triste. Y esa palabra también le fue dada a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, veamos el cuadro. Esta fue una palabra para los tristes que se quedaron y para los tristes que se fueron presos. A los que están en una situación triste de pérdida y a los que están en una situación de calamidad que están viviendo en el momento. Esta es una palabra para ellos, una palabra en medio de la tristeza y en medio del cambiar la comodidad por otra situación nueva y distinta. ¿Y cuántos aquí nos sentimos cómodos cuando se nos mueve la comodidad? No, nadie se siente feliz ni contento cuando la comodidad se va de nuestras vidas. Versículo 4, que es, por eso decía, el 2 y el 3 lo pueden ver en su casa o en su Biblia. No hay ninguna otra cosa que yo quiera obviar para cambiar y hacer una doctrina, simplemente para hacer este mensaje mucho más rápido y ligero. El versículo 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. La cautividad no fue solamente por parte del rey Nabucodonosor, sino que Dios hizo que se lo llevara. Dios fue quien permitió el cautiverio de Israel. Después vamos a empezar a llevar a la aplicación de nuestras vidas, pero quiero que veamos ese contexto. Cuando Dios dio esa palabra, es aclarando que Dios fue quien permitió la situación difícil. Versículos 5 y 6
de esta página. Dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Dios mandó al pueblo de Israel que se acomodara en el cautiverio. En la situación difícil, Dios le dijo: cásense. ¿Cómo estarían? ¿Cuál sería el clamor del pueblo de Israel en cautiverio? Líbranos. Y él dice: cásense ahí, hagan casa, hagan viñas, coman, planten y coman de esas viñas. Cásense y tengan hijos. Y después, cuando sus hijos crezcan, denle marido a sus hijas y denle mujer a sus hijos para que ellos tengan hijos. Eso significa que esto iba para largo. Esa es la palabra de esperanza que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Vamos a ver la segunda parte. Seguimos viendo el contexto del cual sale el versículo este que nos gusta y nos parece de mucha motivación. Es un momento donde el pueblo de Israel vivía uno de los peores caos de su vida. En el versículo 7, Dios manda a Israel que trabaje y ore por sus enemigos. Versículo 7: procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Nuevamente repite que Él fue el que permitió eso. Y dice: y rogad por ella. ¿Por qué? Por la ciudad, para que en su paz tengan ustedes paz. Ahora, cuando apliquemos esto en nuestra vida, vamos a ver lo bonito y lo interesante de esto. Pero Dios manda al pueblo Israel a que trabaje, o sea, que procure la paz. O sea, que tenga una voluntad positiva, coloquial, buena, hacia aquellos que te habían llevado cautivo. Lo que Dios pide no es fácil, ¿verdad? Pero si Él respalda, tú puedes hacer todo lo que Él te pide. Versículos 8 y 9, Dios advierte a Israel sobre el engaño que hay entre ellos. Versículos 8 y 9 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis, no os engañen, vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Ellos, ¿no? Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, y yo no los envié, ha dicho Jehová. ¿Qué pasaba en esa situación, en ese momento? Era que habían profetas. Y si hay alguna coincidencia con los profetas actuales que existen por ahí, autodenominados, profetizaban bien. Le decían al pueblo de Israel: Dios te va a librar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar y te va a sacar de esta situación. Y Dios dice: esos profetas yo no los mandé. Mire, yo soñé que tú recibías una abundancia, yo recibí que se caían las cadenas, yo soñé. Ese sueño yo no lo mandé, porque Dios puso al pueblo de Israel en cautiverio. Ahora vamos a ver cuántos años. Y ese era un plan de Dios. Por muchos sueños, por mucha profecía positiva que te iban a dar, no la va a cambiar, porque el propósito de Dios se cumple por encima de las cosas que tú quisieras bien, porque hay un propósito en ello. Bueno, me salté un poco por acá. Dice el versículo 10, ya terminando, que Dios muestra a Israel que la situación no es para siempre y que Él tiene el control de todo. Eso lo muestra en el versículo 10, donde dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Va a haber un tiempo de que se cumplirá la palabra, que se cumplirá el tiempo. Pero cuando llegue ese tiempo pasará, no ahora. Miren, les digo algo. Por el inmenso amor que yo le tengo a mi hija, por mucho que ella llore pidiéndome algo que le va a hacer daño, yo tengo que mantenerme firme y decirle que no. Dios es igual. Nosotros, ¿qué sabemos que nos conviene más sino Dios? Eso no va por mucho, y aquí quiero que tengamos mucho cuidado porque no quiero afectar la doctrina ni la teología que manejamos, pero eso no va por mucho orar.
Eso va por propósito de Dios en tu vida. Porque ¿qué quieres que te quite Dios? ¿Qué tanto quieres que Dios te quite algo que es lo que te está dando un proceso que te va a mejorar? Estamos hablando del pueblo de Israel, todavía no hemos entrado en nosotros todavía. En el versículo 11, para finalizar, Dios le dice a Israel que aunque la situación sea fea, los planes son buenos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque Dios sabe cuál es la esperanza que hay en el corazón de cada uno de nosotros y nos las va a dar, pero en el tiempo señalado, en el momento en que ya seamos procesados o en el momento que hemos pasado el propósito por el cual estamos pasando las cosas que estamos pasando. Pero lo que toca es mantenerse firme en fe. Lo que toca es que la fe sea probada por medio de la paciencia. Y que la paciencia haga su obra completa, dice en Santiago. La vida de muchos de nosotros, ahora nos vamos a nosotros, ¿no? La vida de muchos de nosotros, vamos a cambiarlo. La vida de muchos de nosotros es una catástrofe. Es un desastre, en algunos en materia financiera, en algunos en materia de salud, en algunos en materia emocional, en algunos en materia familiar, es un caos en la familia, y en algunos en lo emocional. Los que están solteros porque están solteros y los que están casados porque están casados. Eso me recuerda, para relajar un poco hoy, porque vamos a entrarle duro, así que agarren los pantalones. Eso me recuerda cuando yo la otra vez vi a un chino con rulos, un chino con rulos, ¿no? Me recordé que a los que tenían el cabello apretado los veía con el cabello lacio y le digo, es que nadie está conforme. El que está casado quiere estar soltero y el que está soltero quiere casarse. Nosotros somos así. Y las situaciones o los caprichos nuestros nos llevan a un caos, nos llevan a tener una catástrofe en nuestra vida. Pero somos cristianos. No podemos vivir en derrota ni en catástrofe, ¿verdad? Así que, aunque estemos en catástrofe, ahí está. Es victoria. Ay, dice, ouch, pero estamos aquí hacia adelante. Yo le quiero mostrar a ustedes 7 puntos muy importantes dentro de un desastre en tu vida cristiana. Ahora, más vale que seas cristiano, ¿no? Porque si no, no aplica ninguno a ti. Y de verdad, si no eres cristiano, tu vida es un desastre de verdad. Aunque puedas ver cualquier otra cosa. Voy a agarrar los 7 puntos iguales del pasaje que acabamos de leer, pero aplicarlo a nuestras vidas. Y es una de las cosas más importantes que podemos nosotros hacer cuando leemos la Biblia. No podemos leer la Biblia como un libro histórico solamente, sino tenemos que ver siempre cómo Dios nos habla y de qué forma está instruyendo nuestras vidas para que nuestra vida sea cada vez mejor. Pues se trata de que vayamos mejorando, no estancarse. Bueno, número 1, ¡pum! Me faltó un efectito ahí, ¿no? Dios habla en el caos. Tenemos que ser conscientes de algo. No importa qué caos haya en tu vida, Dios habla. Quizás el problema es que tú no escuchas, pero Dios siempre habla. Y yo trabajé en Panamá, dentro de las tantas cosas que hice, trabajé en una radio, una estación de radio. Y la gente escuchaba lo que yo hablaba, porque era locutor también, ¿no? Y de los buenos, mentira. Era locutor nada más. Y la gente escuchaba la música que yo colocaba y lo que yo hablaba, sí encendía el radio, porque si lo tiene apagado no escuchaba nada. Pero yo estaba ahí todos los días, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en una programación. Pero si no lo encienden, no escuchan nada. Tú estás en medio del caos, pero si tú no sintonizas con Dios, no entiendes nada. No escuchas a Dios y Dios habla. Como dice la Biblia, mi hermano Joel, Dios habla hoy. Bueno, no es que la escribió él, es que la compró en estos días. Ese es el primer punto que tenemos que tener claro nosotros en medio de nuestros catástrofes, de nuestro caos, que Dios habla. Entonces
Tú estás en un caos, estás pasándola mal. Cualquier situación emocional, familiar, de salud, financiera. ¿Quieres saber algo? Dios está hablándote. Dios está hablándote. Segundo punto, todo tiene un propósito. Leíamos en el versículo 4 que Dios fue quien permitió que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo. Pero Dios no es un Dios loco, que hace lo loco como que se le fue, se lo llevaron cautivo, ¿y ahora qué hago? Bueno, plan B. Dios no tiene plan B, Dios nada más tiene un plan. Y el plan es de salvación de tu alma. No hay una otra opción, no hay otra alternativa. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay más nadie que te va a llevar al Padre. Es lo único establecido. Una relación con Jesucristo te hace ser hijo de Dios. Está establecido en Juan. Dice, a todos los que le recibieron, a los que le creen y confiesan su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No hay otra forma. Y para aclarar algunas dudas por ahí, no todo el mundo es hijo de Dios, porque dice en Juan, a los que le recibieron a Jesucristo, a los que creen, esos son llamados hijos de Dios. Se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que no ande diciéndole a cualquiera por ahí que es un hijo de Dios. Es una criatura hecha por Dios. Pero hijo de Dios tiene que ser si confiesa que Cristo es su Señor y lo recibe en su corazón. Pero regresando al punto, Dios ha permitido algunas cosas en tu vida, pero todas tienen un propósito. Dios permite algunas cosas. Mira, hay códigos profundos que vamos a estar revelando siempre, ¿no? Y espero que ustedes los sintonicen. Incluso hay errores que hemos cometido nosotros que Dios permitió porque Él tiene un propósito. Hay metidas de pata. Hay cosas que nosotros dijimos, pero ¡ay, fatal este error! Dios en el libro que estaba escrito antes de nosotros nacer lo había puesto. Porque un propósito predestinado está en tu vida y por ese propósito tú estás aquí. Ahora, eso hay que interpretarlo y entenderlo bien porque nosotros no podemos volver sinvergüenza y decir, haga lo que yo haga, Dios tiene un propósito. No, se trata de que algunas cosas pasadas Dios estuvo guiando nuestras vidas, aún en nuestros errores, aún en nuestros errores. Después le damos agua para que dijeran un poco más eso. Pero todo tiene un propósito. Si tú eres un hijo de Dios y estás aquí por ello. 3, Dios quiere que avances. Dios quiere que avances. Dios le urge que tú avances. Y nosotros tenemos la tendencia a estancarnos. Pero Dios necesita que tú avances, que no te quedes viendo las florecitas del camino, ni las mariposas, ni tomando fotos como los chinos. Dios quiere que avances aún en medio de lo que vives, porque aún Él te puede edificar y dar fruto en medio de tu caos. Recuerda que decía los versículos 5 y 6, dice, edifiquen casa y planten viños y coman de eso. Miren, si tú estás en cautiverio o tú estás en un problema, un caos, lo menos que tú quieres es que en medio del caos tú hagas tu casa. Lo menos que tú quieres es que te ponga bueno, porque el plantar requiere de paciencia y de tiempo, ¿no? Porque tú tienes que sembrar, tienes que abonar, tienes que regar, para que después con el crecimiento crezca esa planta, para que después con el tiempo del fruto dé el fruto. O sea, todas esas cosas uno lo que quiere es salir huyendo del caos. Pero en el caos hay enseñanza de edificación y que da fruto si tú obedeces lo que Dios te está mandando. Les digo algo, el caos a veces simplemente nada más es el proceso que Dios tiene contigo o conmigo. Y si nosotros nos saltamos del proceso, quedamos crudos y desagradables. Hay cosas que mejor se comen crudas o cocidas, pero no medio cocidas, saben mal. Yo no sé de cocina, pero yo pienso que es así, ¿no? Nosotros no podemos salirnos del proceso. Nosotros, si Dios nos tiene en un proceso, nosotros tenemos que buscar la edificación y el fruto que Dios quiere que demos en medio de ese fruto, de ese caos, de ese desastre, de esa situación. Ahora, llamándolo desastre y situación, porque para Dios simplemente es el proceso que tenemos que pasar nosotros.
Pero para nosotros, quizás, como yo he dicho en otras ocasiones, en ejemplo como adolescentes, que a veces no entendemos el proceso de ir creciendo, es un caos. Todas esas órdenes que dan los adultos es un caos. Todas las órdenes que nosotros como adultos nos da Dios es un caos. Porque nos piden unas cosas que nosotros no entendemos. Pero en la obediencia hay bendición. Ese es el punto 3. Dios quiere que avances. Ahora, que avances en medio del caos. Que en el medio del caos tú aproveches el tiempo. Yo no sé si a ustedes les pasaba eso, o si ustedes tienen buena memoria. En la escuela, por lo menos me pasaba a mí, los ejercicios, los exámenes en los cuales yo fracasaba, yo aprendía más porque yo decía de en dónde me equivoqué. Pero lo otro era automático. Yo respondía todo y me salía buena nota y listo, quedó en el olvido. Pero cuando yo me había enredado en algo y después cuando me traen de vuelta la hoja del ejercicio y está la cruz esa en rojo y está la corrección de la respuesta es esta y se hacía así, yo digo, y entonces eso me daba a mí una lección que no sé, en mi caso me quedaba mucho más que algo que yo hacía bien. Porque yo decía, me equivoqué ahí, no me vuelvo a equivocar. Mira, paso por una situación difícil. Hay propósito, no solamente hay propósito, hay forma de que yo salga edificado de una situación difícil. Y hay forma en que esa situación difícil me dé fruto también. Porque no es cuestión nada más de salir de la situación difícil, es cuestión de salir con una experiencia y salir con una sabiduría de un caos. No seamos tan simples de simplemente, valga la redundancia, querer salir rápido de las situaciones difíciles. Seamos sabios e inteligentes, prudentes y astutos y sacarle provecho de las cosas difíciles en nuestras vidas. Y de eso hay bastante, así que nosotros por cosas difíciles podríamos ser muy sabios. El 3, el 4. Ustedes tienen que saberse esta. No existen enemigos. Nosotros, dice el proverbio, huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, huye aquel que no tiene temor de Dios, alguien que no es cristiano, alguien que anda a su ancha como absoluto. Él huye sin que nadie lo esté persiguiendo, ¿no? Pero nosotros los cristianos, lo triste es que a veces huimos demasiado hasta de la sombra, de los por si acaso. En todos lados hay una sombra, un Gasparín. Que nos puede, que es amistoso y nosotros estamos con miedo. Miren, les digo algo, si usted está con Dios, no hay enemigo. Porque, mira, ante alguien que tiene toda la capacidad en lo absoluto y frente a otro que no tiene nada de lo que tiene el otro, el que tiene todo no ve a su contrincante como una amenaza. Me doy a entender. Aparte de David y Goliat, porque eso es algo especial de parte de Dios. Pero si fuera algo natural que Dios no estuviera respaldando a David, eso fue una victoria total de Goliat. O sea, un pastor con un militar fuerte, eso es cuestión, como dirían, viste de 2 vueltas, y queda ese a un lado. Entonces, quiero darle esa imagen para que sepamos algo. ¿Del lado de quién está usted? De Dios. ¿Quién es Dios? Es el Todopoderoso. Yo estoy empezando a tratar de acuñar una palabra. Que ahí en internet hay gente que tiene una frasecita. Yo quiero ver si me hago el influencer ahí con algo especial. Yo le decía a mi esposa, decía, que eso no se puede. Y le digo, ¿tú sabes quién es Dios? Sí, yo soy su hijo. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros ante un problema. Mira, viene una situación, viene alguien, mira, a todos nos pasa en nuestros trabajos, en la calle, alguien quiere ser el más guapo y ponerse duro con nosotros y todo eso. Uno lo que tiene que pensar, este no sabe quién soy yo. Y no es que le voy a reventar la cara de un puro puñete, sino que simplemente yo tengo más autoridad espiritual que cualquier otra que se quiera alzar. Porque no tenemos enemigos. Dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién podrá estar en contra? Sería la traducción completa. O sea, ¿qué puede en contra de alguien que está con Dios? Entonces, el detalle que tenemos que tener claro nosotros es que en medio de un caos,
Nosotros somos hijos de Dios. Eso no lo cambia. Estás en un proceso. Eres hijo de Dios. No te cambia. Y esto es algo que tenemos que tener muy importante porque Dios dice que no tienes enemigos, sino que son socios de nuestro destino. ¿De qué forma son socios? Porque aquellos que están haciéndonos la vida difícil están trabajando para Dios, desarrollando en medio de esa dificultad cosas que necesitamos desarrollar. La adversidad nos tiene que hacer más fuerte, no tenemos que estar llorando. Las dificultades tienen que ponernos creativos para encontrar alternativas, no tenemos que estar ahí como la confusión. Miren, tiene de parte de ustedes el sabio y todopoderoso Dios. ¿Por qué hacerse un lío y un caos? Yo le conté una vez a ver, que me escuche también mi hija ya. Yo le conté una vez a alguien acá, es que cuando yo estaba vivía en Panamá, yo viajaba con algo de frecuencia y una vez mi hermano durmió en mi cuarto. Y sintió una presencia y una cosa así, todas estas cosas, y yo nunca lo había sentido. Entonces, bueno, yo regresé del viaje y entonces me dice él, mira, es que se sintió algo ahí, hay algo en la casa y todo eso feo. Y triste, eso está bien. Y yo me acosté y yo, si no me hacen mentir, yo dormía siempre con la puerta abierta y con las luces todas apagadas. El que no la debe no la teme, ¿no? Sí, ¿qué voy a hacer? Que vean. Entonces, yo sentí eso. Yo sentí una presencia, yo estaba acostado así, de espalda a la entrada, a la puerta, y sentí algo. Y yo me di la vuelta y dije, yo tengo sueño, haz lo que tú quieras. Y me dormí. Y es verdad, o sea, parece un chiste, pero es verdad porque, ¿qué me puede hacer algo que yo estoy con Dios? Ay, que me va a jalar el pie, que me va... Bueno, si me quita la sábana me hace un favor porque hace calor en Panamá. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que no tenemos enemigos en lo absoluto. Y entonces también tenemos que darnos cuenta que no se trata de personas que están en contra de uno. Se trata que el enemigo, bueno, ya estoy contradiciéndome, ¿verdad? Se trata de que el que está en contra de nosotros, bueno, no hay enemigo poderoso para no tener mi confusión yo mismo. Se trata de que fuerzas espirituales que están en contra del propósito de Dios en nuestra vida usan a personas débiles para que nosotros nos fastidiemos. Si no la agarre contra personas, contra que mira, este dijo esto, esta dijo eso. Mira, el pobre o la pobre se está dejando usar por el diablo, así que yo qué voy a dar, o sea, el diablo lo está usando y yo le doy palo. ¿Dónde queda eso? Ya peor que una piñata de México. Nosotros tenemos que entender es que todas las cosas difíciles a nuestro alrededor funcionan para el propósito de Dios. Y si es algo adverso a nosotros, nos está dando fortaleza, nos está dando creatividad y nos está dando habilidad de poder superar cosas difíciles. A mí me pasó en estos días algo en uno de los trabajos, así que no voy a decir cuál para cuando estos hermanos o estas personas, vean los videos en YouTube, entonces las redes sociales van a decir que estoy hablando de ellos. Que llegó una persona y me trató con mucha grosería y yo me puse acá a pensar, mira, yo primero, obviamente, yo soy un ser humano, así que quiero advertirles, no me canonicen. Ay, el pastor hace eso. Yo me puse acá y decir, lo primero que pensé, yo vengo de Panamá, de tener empresa, de ser manager, de negociar y todas estas cosas, y este payaso me pone en ridículo. Después me vino otra cosa a la cabeza y decía, pobrecito, él no sabe quién soy yo, y él está totalmente perdido sin Dios, y yo tengo mi futuro seguro. O sea, para mí es poco lo que está diciendo, me quiere insultar, me quiere hacer las cosas así con grosería. Yo no me paré y decía, bueno, hazlo. Eso no me afecta. Lo que alguien diga de mí o haga en contra mía, no me cambia quién soy yo sé quién soy. Y es lo que necesito que cada uno de los que estemos en este lugar estemos seguros. ¿Quién es usted? Nada le afecta. Que viene alguien a ponerse guapo, en los términos dominicanos, con ustedes. ¿Ustedes qué va? Que no se muevan. No se muevan de su lugar. Usted tiene que saber usted quién es.
¿Y quién lo respalda? Porque no es por usted solo, ¿no? Sino también por Dios. Si no existen enemigos poderosos. El más poderoso es el que te respalda. Dios quiere tu crecimiento. Eso lo vimos. Ese es el 5, ¿no? Dios está hoy más interesado en tu crecimiento que en tu comodidad. Recuerde que les dije que Dios había dicho que no oigan a los profetas que le están profetizando, ni a sus sueños y todo esto. Y es porque los profetas y los que estaban soñando cosas le estaban diciendo cosas bonitas, que era lo que querían escuchar. Y les digo con toda honestidad, uno puede tener fácilmente una iglesia repleta y llena y con gente esperando para entrar al siguiente culto y todo eso, diciendo puros mensajes bonitos y positivos. Pero una iglesia se trata de formar a Cristo en la vida de cada una de las personas. No se trata de pasarle la mano así, estás pecando, ay, tranquilo, todos somos pecadores. No, Dios quiere que cambies. Se trata de formar a Cristo en la vida de cada uno de nosotros. No se trata de decir lo que tú quieres escuchar. Hay profecías genéricas también. Dicen, alguien tiene aquí un problema, Dios dice que se va a resolver tu problema. Eso es tirado, ese bingo, esa es una lotería para ver si pego ahí a alguien. Y se trata de hablar lo que Dios quiere que tú hables, no hablar lo que la gente espera que tú le digas. Y mientras exista Casa de Esperanza, se estará hablando lo que Dios quiere que tú escuches, no lo que tú quieres escuchar. Y después hagan conmigo lo que quieran, allá se la ven con Dios. Dios está interesado en crecimiento y el crecimiento nunca va a ser cómodo. Nunca va a ser cómodo. Qué cómodo es ir todas las mañanas temprano a la escuela. Eso no es cómodo, ¿verdad, Pedro? Leti, los jóvenes que están aquí, o sea, mientras exista escuela temprano en la mañana, existirá la pereza en todos los que van a la escuela. Pero necesitamos formarnos. Necesitamos formarnos. Mira, hay una pregunta que una vez me hizo alguien. Dice, ¿qué sentido tiene arreglar siempre el cuarto? Eso crea en nosotros, como los seres humanos, una disciplina de cerrar capítulos en nuestras vidas y dejar las cosas en orden. Si nosotros siempre dejamos nuestros cuartos como un caos, créame, nuestra vida poco a poco va a ser un caos. Van a haber áreas en nuestra vida que nosotros dejamos cosas inconclusas. Y no hay nada peor que dejar capítulos inconclusos. Porque yo decía, Panamá es pequeño, pero Suiza también es pequeña. Uno va caminando por aquí y ve, ay, alguien que le debo algo. No. Veo por acá alguien que le dije la otra vez una cosa y lo dejé pendiente. No puedes dejar cosas inconclusas. Tienes que cerrar capítulos. O sea, hay que pagarle a alguien, hágale todo ahí, de cuenta saldada. Tienes que arreglar un asunto emocional con alguien, arréglalo y todo, pídele sabiduría a Dios, pero busca el momento, no lo dejes para después, no postergues las cosas, no dejes el cuarto desordenado, empieza a ordenar todas las cosas. Tu vida se encuentran todas las cosas más fácilmente cuando está ordenada, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen un monstruo en su cuarto? ¿Sabe cuál es el monstruo del cuarto? El monstruo del cuarto es esa silla en el cuarto que uno pensaba que era para ponerse los zapatos. No, esa es la silla para tirar toda la ropa que uno se quitó. Y uno dice, después lo arreglo. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere nuestro crecimiento y eso va a doler. Pero es necesario. Ahora, primero, uno tiene que ordenar todas las cosas y después disfruta de todas las bendiciones que tiene para nuestras vidas. Porque cuando tu vida o tu casa es un caos, no cabe un mueble. Y Dios te va a bendecir con un nuevo mobiliario y usted está yendo con todas las cosas mal puestas. Dios quiere darte cosas nuevas a tu vida. Saca lo viejo. En los sentimientos, Dios quiere darte nuevas personas, nuevas amistades. Saca las viejas. Bueno, no a las señoras mayores. Saca las cosas viejas que te atrasan. O las personas, esas viejas amistades que siempre te han arrastrado. Porque nosotros tenemos, que nos preguntan, se habla de la presión de grupo. Yo no tengo presión de grupo.
y llama a alguien, fulano, ven, vamos para allá. No, no quiero ir, pero ven, vamos, ven. Dale, voy. Pero, y si nos preguntan, no tenemos presión de grupo, no sufrimos presión de grupo. La insistencia de personas que nos llevan a hacer lo malo nos afecta. Entonces nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas todas aquellas personas, y eso es un poco drástico, pero tengo que sacar de nuestra vida todas aquellas personas que nos atrasan el propósito de Dios, porque esas personas nos llevan al entretenimiento y al relax. No, tranquilo, pero ¿para qué esforzarse? Tenemos que ser disciplinados en nuestras vidas y determinar cosas y empezar a darnos cuenta que eso nos ayuda a alcanzar metas. 6. Dios tiene el control. A usted le parecerá como que algo obvio ponerlo ahí, pero lo curioso es que tenemos nosotros un Dios todopoderoso y cuando ya hay un problemita en nuestras vidas, nosotros sentimos que se perdió el control de todo. Porque tenemos la referencia de que si yo no tengo el control, Dios no lo tiene. ¿Por qué? Porque las cosas que yo veo con ojos naturales son una cosa muy distinta a lo que Dios ve que está haciendo. Que Dios tiene control de todo, yo lo estoy basando en el versículo 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios tiene el control. Dios dice que Dios están clamando y Dios dice, bueno, pero todavía faltan 4 años. Porque Él tiene el control, Él sabe cuántos años van a pasar, cuántos años va a pasar lo que estás pasando, cuánto tiempo, y no va a ponerle ni año, ni mes, ni semana, ni día, ni hora, pero cuánto tiempo tiene que pasar lo que está pasando, Dios lo sabe. Y quiero que sepas que Dios tiene el control. Dios también te conoce, porque tú dices, yo no aguanto, de esta así no paso. Y Dios dice, esfuérzate un poquito para que veas que saca fuerza. ¿Cuántos han dicho, hoy estoy cansado? Y Dios dice, rintintín. Y el perro detrás nos hace recobrar fuerzas de debilidades. Que a donde empieza el perro a ladrar y a correr, se le olvidó a uno que estaba cansado. Porque nosotros tenemos fuerza, pero nuestra mente nos dice, no puedo, es que ya estoy cansado. Pero si tú te dispones y determinas, puedes hacerlo. Amén, ¿verdad? Bueno, quería escuchar amén para decirle, eso significa que cuando Dios te llama a orar, tú puedes hacerlo. Eso significa que cuando Dios te llama a congregarte, tú puedes ordenar tu día y tu tiempo. Eso significa que cuando Dios te llama a clamar o a orar por alguien, tú puedes hacerlo. Hay gente que cree que tu vida es tan caos que no puede ni orar por nadie. Y quiero que sepan algo. Yo he orado por personas que Dios se ha glorificado grandemente y mi esposa, y nosotros hemos estado en un caos emocional con cosas que hemos estado lidiando. Eso no te trata de ti, de que estés en óptimas condiciones. Se trata que seas obediente, porque Dios va a hacer la obra. Dios se encarga después de ti. Pero si Dios en medio de tu caos te manda a orar por alguien, tú hazlo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es que algo muy pesado, un problemón, una situación. Deja eso a un lado y enfócate en orar por alguien, en bendecir a alguien. Y te vas a dar cuenta cómo Dios toma control de tu vida, o cómo Dios muestra que tiene el control de tu vida y de tu situación. Y es que Dios tiene el control, especialmente hay que saberlo, que Dios lo tiene en medio del caos. Porque nosotros sabemos que Dios tiene el control cuando todo está bien. Llega una bendición, dice, que Dios está aquí, Dios está en control. Llega alguien y te bendice con algo, te da una bendición. Mentira. La bendición no es plata, no es dinero. Dios te da una bendición con algo y todo esto. Y uno dice, gloria a Dios, y todo eso. Pero estás en soledad, estás de una situación difícil, estás en un círculo vicioso donde como que no avanza, tu familia sigue igual. Dios está ahí, Dios está en control. Tengo que avanzar rápido para terminar, para entrar a un punto muy delicado que les voy a hablar muy directamente. Y
iba a pedir perdón si se ofendían, pero no, lo que voy a hacer es pedirle que reciban la palabra que viene más adelante como de parte de Dios, porque Dios quería decir esto. Pero esto viene un poco más adelante. Nada más preparen su corazón a saber que Dios quiere hablar con ustedes más directa y más brutalmente de lo que usted piensa. Y 7, debemos ver como Dios. Lo que hemos orado mucho aquí, tener vista espiritual. Dios, abre los ojos espirituales. A ustedes no sé si le ha pasado por la cabeza dice, el versículo ese 11, famoso, 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Por qué Dios dice que yo sé los pensamientos? Porque tú no lo sabes. Porque tú no sabes los pensamientos de Dios por eso. ¿Por qué no sabes los pensamientos de Dios? Porque si te estás quejando en medio del caos, no sabes los pensamientos de Dios. Y Dios tiene que decir, mira, yo sí sé el plan que tengo contigo, tú no lo sabes. Yo sí sé el pensamiento que tengo acerca de ti, tú no lo sabes. Quizás te sientes poca cosa, pero yo sé qué pienso yo de ti. Y tienes que empezar en medio de las situaciones difíciles, no ver las circunstancias, no ver la situación, sino tratar de entender el pensamiento de Dios. Dice en 1 Corintios, los que estamos estudiando el estudio bíblico, capítulo 3, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estudiamos el estudio bíblico. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Por medio de su Espíritu Santo, porque 4 o 5 versículos antes dice, el Espíritu que está en nosotros escudriña lo más profundo de nosotros y escudriña lo más profundo de Dios. Porque nadie sabe qué piensa Dios, pero el Espíritu de Dios sabe sus pensamientos. Ahí ese Espíritu está en ti y está en mí. Y si tú permites que el Espíritu Santo te hable, tú entiendes los pensamientos de Dios. Entonces ese pensamiento que tiene acerca de ti, tú lo entiendes. Dejemos que el Espíritu Santo abra su boca, hable nuestro corazón, hable nuestras vidas, entenderemos los pensamientos de Dios. De lo contrario, nuestra vida será un caos y estaremos en miseria, en tragedia y en luto. Y Dios nos llamó a cambiar nuestro luto en baile, nuestra tristeza en alegría. Un cristiano no puede estar triste, porque si un cristiano conoce los pensamientos de Dios, dice, esto es para esto. Bueno, lo sufro, pero ya sé que viene esto. Eso es lo que rige en el pensamiento de los estudiantes de abogados o de derecho y de los estudiantes de medicina. Sus pensamientos es que ellos van a ser médicos. Este va a ser doctor de la ley, este va a ser doctor de medicina, este va a lograr una meta. Y por eso pasan madrugadas estudiando y leyendo y todas estas cosas. Tú hablas con un abogado y te recita las leyes y todas las cosas porque comió libro. Nosotros queremos bendición durmiendo. Nos toca comer libro, comer la Biblia para entender y que de nuestra vida salga todo ese río de agua viva que Jesús le decía a la mujer samaritana. Y el que cree en mí va a brotar agua viva, o sea, no va a buscar un pozo ni de estas cosas naturales. De su mismo interior va a salir como una fuente. Solamente hay que abrirle la llave del agua al Espíritu Santo para que fluya. Solo hay que permitirle al Espíritu Santo hablar en tu vida y entender que Dios tiene planes de bien y no de mal. Si no, no lo entiendes. Si no, solamente es un cliché o un slogan que se te olvida cuando te duele. La única forma que no se te olvida cuando te duele es cuando conoces los pensamientos de Dios. No se te olvida los pensamientos, los planes que Dios tiene, porque en medio del dolor tú lo tienes vivo y vigente. Dios nos invita a ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, hemos hablado de caos y de problemas actuales, ¿no? De lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero muchas de nuestras tristezas a veces tienen que ver con el pasado. Y yo no sé cómo haya sido tu pasado. Yo no sé si fuiste abusado, si fuiste expuesto a cosas indebidas, a ver cosas indebidas, si fuiste abandonado física o emocionalmente. Pero todas esas cosas que pasaron no determinan quién tú eres hoy. Tú eres hoy quien Dios dice que tú eres. No eres lo que te pasó.
Porque si fuiste abusado, tú no eres indigno o indigna. Si fuiste expuesto a cosas indebidas, hablando literalmente de exposición sexual cuando eras pequeño, eso no te hace, cuando estés grande, no te hace homosexual o adicto al sexo. Si tú fuiste abandonado física o emocionalmente, eso no te hace que eres poca cosa o que tengas baja autoestima. Tú eres quien Dios dice que eres. No eres lo que te pasó, porque eso pasó. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, pero no dejes que el enemigo te confunda en la mente. Y nosotros como cristianos muchas veces lidiamos con eso o vivimos con eso como una habitación, un cuarto pequeño, cerrado, que no le permitimos a Dios trabajar en esa área de nuestras vidas. Gracias a Dios va a haber encuentro de mujeres que van a estar trabajando con eso. Gracias a Dios va a haber encuentro de hombres que estamos hablando de restauración. Pero necesitamos trabajar conscientemente en esa área emocional de nuestras vidas, de nuestras experiencias anteriores que están rigiendo hasta ahora nuestra vida de forma negativa. Porque no somos todo lo que Dios nos llamó a ser, porque tenemos algo que nos está limitando y nos decimos, oh, pero me acuerdo que en el pasado pasó esto. No, pero recuerdo que es que yo soy así. Eso nos está limitando a vivir la plenitud de Dios. Y creemos que vivimos una vida de caos, pero el caos nos lo estamos trayendo nosotros, porque Dios nos llamó a libertad. Jesús le dijo una vez a los judíos, de una prédica que estuvimos hablando hace unos domingos atrás, dijo, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Porque necesitamos nosotros ser libres. Y conocer la verdad no era solamente conocer la palabra, era conocer a la verdad, el camino y la vida que es Jesucristo. Cuando tenemos comunión con Dios de forma real, comunión con Jesucristo, conocemos y tenemos intimidad con esa verdad. Y al conocer a Dios, a Jesucristo en nuestras vidas, eso nos hace libres de verdad. Y si hoy tú no eres totalmente libre, es porque todavía te falta entregarle a Jesús, a Dios, esa área de tu vida que te ha afectado hasta el día de hoy. No importa que estés en la iglesia, no importa que hayas pasado años en las iglesias y conociendo de Dios y escuchando alabanza, porque Dios quiere que crezcas. Dios no te quiere igual. Vean qué triste es cuando pasa un tiempo y tú ves a una persona con las mismas luchas, con la misma situación. Y eso lo determina la misma persona, no lo determina Dios. Dios quiere, pero Dios quiere que tú quieras. Y si tú quieres, tú puedes. Dios le habla hoy a algunos cautivos que están en su propia Babilonia, que en un momento en el pasado se lo llevó un Nabucodonosor, se lo llevó a Babilonia. Pero Dios le da una palabra a estas personas en el día de hoy. Les dice, yo tengo pensamientos buenos contigo, no son malos, porque te quiero dar el fin que tú esperas. Te quiero dar el fin que tú esperas. Aún en medio del desastre, Dios está trabajando. Aún en medio de la situación difícil, Dios está trabajando. Permítele a Dios trabajar. Permite escuchar la voz del Espíritu Santo hablándote, diciendo, los planes que Dios tiene son otros, no lo que estás viviendo. Esta iglesia va a ser una iglesia poderosa, no porque sea el orgullo de nosotros, sino porque sea el gozo y la alegría de Dios, el poder ver que hijos suyos comprendieron lo que es ser cristiano. No vivir en una abundancia terrenal, es vivir un propósito eterno en esta vida y estar seguros y firmes. ¿Qué caos de qué? ¿Qué catástrofe de qué? Vamos avanzando. Mientras tú declares caos y estas cosas así, vivirás en él. Mientras tú digas, no, espérate, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué voy a sacar fruto de esto? Tú vas a sacar lo mejor de ello. Porque el tiempo de pasar en esta situación difícil es indeterminado.
Y yo no quiero predicar para decirte, tu situación difícil va a acabar hoy. No, yo quiero decirte, de lo que estás pasando, hay una lección, hay un fruto y hay algo que te puede edificar. Sácale el provecho. Dios no te va... Esta palabra, aunque parezca fuerte, es de esperanza. Dios no te va a sacar del proceso o del caos hasta que Él haya cumplido su propósito en tu vida. Será triste para los que quieren la bonanza, ¿no? La tranquilidad. Pero será una palabra de esperanza para aquellos que queremos ser más como Cristo. Vamos a orar porque yo estoy seguro que todos, de alguna manera u otra, tenemos en un área de nuestra vida que no ha sido tratada por Dios y hasta la fecha de hoy ha determinado quién somos. Ha creado confusión en nuestra cabeza, creyendo que yo tengo que ser adicto a esto, creyendo que yo tengo que tener un comportamiento incorrecto en mi vida, creyendo que estoy engañando a Dios, tapando con una tierrita algo que está muy desagradable delante de Dios. Y estamos engañados creyendo que esto es el acabose, que de aquí ya no salgo. Dios tiene planes de bien. Llegará un tiempo donde esto va a terminar, pero ahora edifica casa, planta, ten hijos, que tus hijos se casen y tus hijos tengan hijos. Por ahora toca es meterse en medio de este proceso y sacarle todo el provecho. Toca orar por aquellos que te están llevando en procesos difíciles, porque ellos te están desarrollando un carácter y un temperamento fuerte y firme. Nosotros no podemos ser débiles que cualquier cosita, ¡ay! Tenemos que ser fuertes y valientes como los valientes de Casa de Esperanza. No es porque siempre están de pie, es porque cada vez que se caen se levantan. Valientes son los que se levantan a pesar de todo, a pesar de meter la pata, se sientan aquí y siguen escuchando la palabra y quieren mejorar. Esos son los valientes. Valientes no, si fuera el que no le pasa nada, yo creo que el Señor se lo lleva como Elías en un carro de fuego. Este está muy bueno, hay que llevármelo. Somos personas normales que vamos a fallar, pero necesitamos ser valientes y levantarnos siempre, porque nada más levantándonos las manos en adoración, y es el secreto para ser levantado. Dios toma nuestras manos y nos levanta. ¿Está triste? Levante las manos en alabanza y adoración y Dios le va a levantar su vida, su alma y su ánimo. ¿Está usted en confusión? Ponga su mirada en Cristo Jesús. Haga silencio y escuche la voz del Espíritu Santo. Él le va a decir los planes que Dios tiene con usted, que son de bien y no de mal. Ahora cuando veamos nuevamente Jeremías 29:11, vamos a entender en qué momento Dios dio esa palabra y que esa palabra es para mi caos. Vamos a orar.